Electromecánica. Esta es una exposición para la materia de instalaciones eléctricas. Somos el equipo 1 y somos del grupo MA502. Mi equipo está integrado por Cristian Isaac Franco Contreras, Esteban Eduardo Gobea Esquivel, José Eduardo Hernández Cervantes, Juan Armando Saldaña Chávez, Esteban Javier Vázquez Hernández y su servidor, Fernando Uriel Cervantes Reyes. Y nosotros les presentaremos el tema tarifas eléctricas. Como introducción, aquí se presentará lo relacionado a las tarifas eléctricas en México bajo las normas de la CENER, Secretaría de Energía y la CONUE, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía. Para empezar, ¿qué son las tarifas eléctricas? Son disposiciones específicas que contienen las cuotas y condiciones que rigen los suministros de energía eléctrica y se identifican oficialmente por su número y o letras según su aplicación. Estructura tarifaria. Actualmente en México existen 51 tarifas eléctricas, las cuales se pueden clasificar en domésticas, servicio público, riego agrícola, servicios generales. Las tarifas específicas se subdividen en 6 categorías, que son servicios públicos, 5, 5A y la 6, que vendría siendo alumbrado público, bombeo de agua potable o aguas negras. La agrícola es 9, 9M, 9-CU y 9N, bombeo de agua para riego. La temporal es la 7, acuícola es EA, energías eléctricas consumidas en instalaciones acuícolas. Las domésticas, la 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Y las domésticas de alto consumo, que es DAC. En esta diapositiva podemos observar las tarifas generales en las diferentes tensiones que se manejan en el país. También los cargos fijos. Esto significa qué es lo que paga todo el usuario por tener disponible el servicio en sus hogares. Como podemos observar, hay diferentes tipos de cargos fijos. Esto depende de cómo aplica a la tensión que vaya a tener el usuario al que se le dé el servicio. Estos cargos también dependen de la región. Esto lo veremos en una diapositiva más adelante. Bueno, en esta diapositiva podemos ver las tensiones en baja tensión, en media tensión y en alta tensión, los niveles de voltaje en los que se maneja. Aquí podemos observar lo que comenté hace un momento. Depende de la zona geográfica de donde nos encontremos, cambia también la tarifa que nos da Comisión Federal de Electricidad. Esto porque ya que en algunos lugares la zona es más caliente, por lo tanto los aparatos se calientan más rápido y demandan un mayor consumo de energía. Es por ello que varía la tarifa también dependiendo de la zona en donde se encuentren. En esta diapositiva vemos las tarifas más comunes en inmuebles de oficina. Nos muestra las características que tiene y las cuotas que se le aplican. En la siguiente diapositiva vemos una imagen de un recibo de Comisión Federal de Electricidad y nos dicen los puntos más importantes que debemos de tener en cuenta para poder leer bien uno de estos recibos, que es el periodo de facturación, el consumo en kilowatt hora y la tarifa que se está aplicando. En la tarifa 3, en la imagen del recibo, si el suministrador es CFE, podemos observar que se cuenta factor de potencia de importe a pagar. En la siguiente diapositiva podemos observar que también está la tarifa OM con sus características, las cuales son carga inferior a 100 kilowatts, regionalizada, factor mensual, cuotas aplicables, cargo por demanda máxima, cargo por energía consumida, bonificación o penalización por factor de potencia. En la siguiente diapositiva les mostraré una tabla de tarifa OM a cargos, en donde cuenta con 3 apartados, los cuales es región, cargo por kilowatt, demanda máxima media y cargo por kilowatt hora de energía consumida. Si pueden observar, hay varios en la región, hay Baja California Sur, Central, Noroeste, Norte, Peninsular y Sur, en los cuales se observa diferentes cantidades, ya que es dependiendo el paquete o el contrato que tengan con CFE. En la siguiente diapositiva les mostraré tarifa OM, imagen del recibo si el suministrador es CFE, periodo de facturación,
consumo en kilowatt hora, demanda máxima en kilowatt hora y su tarifa. En la siguiente diapositiva les mostraré la tarifa OM, imagen del recibo si el suministrador es CFE o Comisión Federal de Electricidad. Es el factor de potencia y su importe a pagar. También en la siguiente diapositiva les mostraré que está la tarifa HM con características carga superior a 100 kW, regionalizada, facturación mensual, cuotas aplicables, cargo por demanda facturable, cargo por energía consumida de acuerdo a los periodos tarifarios, bonificación o penalización por bajo factor de potencia. En la siguiente diapositiva les mostraré la tarifa HM en cargos que se publicó en febrero del 2015. Como podremos observar, en la tabla hay varias columnas en la cual muestra región, cargo por kilowatt de demandada facturable, cargo por kilowatt hora de energía de punta, cargo por kilowatt hora de energía intermedia y cargo por kilowatt hora de energía de base. También están los mismos en la región: Baja California Sur, Central, Noreste, Noroeste, Norte, Sur, Peninsular y Sur, en los cuales podemos observar que la mayor cifra es de arriba hacia abajo, ya que en estos pues tienen más demanda de energía por las regiones que se encuentran. En esta diapositiva nos muestra las temporadas del año y periodos tarifarios para las regiones central, noreste, noroeste, norte, peninsular y sur. La primera tabla nos ubica del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre, comenzando en su primer columna con los días de la semana, de lunes a viernes, con horario base de 12 a 6 a.m. y horario intermedio de 6 a.m. a 8 p.m. y de 10 p.m. a 12 a.m. con un horario punta de 8 p.m. a 10 p.m. Continuando con el día sábado, con horario base de 12 a 7 a.m. e intermedio de 7 a.m. a 12 a.m. Este día no cuenta con horario punta. Y para terminar con la primera tabla, nos indica domingo y día festivos de horario base de 12 a.m. a 7 p.m. y intermedio de 7 p.m. a 12 a.m. Estos días tampoco cuentan con horario punta. La segunda tabla nos ubica del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril, comenzando de lunes a viernes con horario base de 12 a 6 a.m., intermedio de 6 a.m. a 6 p.m. y de 10 p.m. a 12 a.m., con un horario punta de 6 p.m. a 10 p.m. Continuando con el día sábado, con horario base de 12 a 8 a.m., intermedio de 8 a.m. a 7 p.m. y de 9 p.m. a 12 a.m. Este día cuenta con un horario punta de 7 p.m. a 9 p.m. Y para terminar con la segunda tabla, nos indica domingo y días festivos con horario base de 12 a.m. a 6 p.m., intermedio de 6 p.m. a 12 a.m. Este día no cuenta con esta siguiente diapositiva. Nos representa el costo de la energía en verano, de acuerdo a la primera tabla de la diapositiva anterior, en donde podemos observar que de 12 a.m. a 7 a.m. es un costo bajo, de 8 a.m. a 8 p.m. es un costo moderado y de 9 p.m. a 10 p.m. es un costo alto. Como lo indica su siguiente diapositiva, es la representación del costo de la energía en verano, pero de acuerdo a la segunda tabla, en donde podemos apreciar que de 12 a.m. a 7 a.m. es un costo bajo, de 8 a.m. a 7 p.m. es un costo moderado y de 7 p.m. a 10 p.m. es un costo alto. Así como lo indica su diapositiva, podemos apreciar la tarifa HM si el suministrador es Comisión Federal de Electricidad. Podemos ver los apartados de periodo de facturación, tarifa, consumo, demanda y factor de potencia, que en este caso sería 99.96. Y en esta siguiente diapositiva podemos ver el resto del recibo, en donde tenemos el apartado de importe, en el cual aparece la cantidad de 250.432.93. En esta siguiente diapositiva tenemos la curva de demanda en un inmueble de oficinas en un día típico. En el eje de la Y podemos observar la potencia activa en kilowatt y en el eje de las X podemos apreciar el tiempo en horas. Esta gráfica comienza en la hora 1 con poco más de 100 kilowatts,
y va descendiendo hasta la hora 6, hasta bajar hasta poco más arriba de 50 kilowatts, pero llegando a la hora 7 podemos observar que comienza a ascender hasta que llega a la hora 14, en donde es su punto más alto, llegando a 300 kilowatts, y desde ahí empieza a descender de nuevo hasta llegar a 200 kilowatts. En la hora tenemos 24. El ejemplo de cálculo de la tarifa HM. Tenemos los siguientes datos, que son la tarifa HM. La región es central, su periodo es del 11 de junio 05 a 11 de julio 05. Sus datos de demanda y consumo de recibo son los siguientes. La primera fila nos indica los títulos de la tabla, que es periodo, demanda en kilowatt y consumo en kilowatt hora. El primer periodo es el punta, con una demanda de 1410 kilowatts y un consumo de 94.193 kilowatt hora. El periodo intermedio tiene una demanda de 1402 kilowatts con un consumo de 502.789 kilowatt hora. Y el último periodo, que sería el periodo base, tiene una demanda de 1.365 kilowatts con un consumo de 285.956 kilowatt hora. Tiene también la demanda facturable de 1410 y su factor de potencia de 91.46. En la siguiente diapositiva podemos ver la demanda facturable. La demanda facturable se define como se establece a continuación. DF, que es la demanda facturable, es igual a DP, que es la demanda máxima medida en el periodo de punta, más FRI, que es el factor de reducción en el periodo intermedio, por max, paréntesis DI, que es la demanda máxima medida en el periodo intermedio, menos DP, que es la demanda máxima medida en el periodo de punta, 0, más FRB, que es el factor de reducción en el periodo base, por max, paréntesis DB, que es la demanda máxima medida en el periodo de base, menos DPI, que es la demanda máxima medida en los periodos de punta e intermedio, 0. El símbolo max significa máximo, es decir, que cuando la diferencia de demandas entre paréntesis sea negativa, este tomará el valor 0. Si la diferencia de demandas entre paréntesis es positiva, entonces se tomará este valor como max. En la siguiente diapositiva podemos observar el cálculo de demanda facturable, en donde ya nos asignan los valores. Factor de reducción al periodo intermedio es igual a 0.3. La demanda máxima medida en el periodo de punta es igual a 1410. La demanda máxima medida en el periodo intermedio es igual a 1402. La demanda máxima medida en el periodo base es igual a 1365. El factor de reducción en el periodo base es igual a 0.15. DI menos DP, que sería el demanda máxima medida en el periodo intermedio menos la demanda máxima medida en el periodo de punta, esto es igual a menos 8, y DB menos DPI, que es la demanda máxima medida en el periodo de base menos la demanda máxima medida en los periodos de punta e intermedio, esto da un igual de menos 45. Como podemos observar, se utiliza la fórmula de la demanda facturable. Al sustituir los valores, la demanda facturable da por igual a 1410 kilowatts. En la siguiente diapositiva se puede ver la demanda facturable. Penalización por bajo factor de potencia menor que 90%. En ningún caso se aplicarán porcentajes de recargo superiores a 120%. Como podemos ver, se muestra una fórmula de penalización. La penalización es igual a 3 entre 5 por 90 entre factor de potencia menos 1%. La bonificación por bajo factor de potencia mayor que 90%. En ningún caso se aplicará porcentajes de bonificación superiores a 2.5%. Como podemos observar, también tiene la fórmula de bonificación. La bonificación es igual a 1 entre 4 por 1 menos 90 entre factor de potencia por 100. En la siguiente diapositiva podemos observar la bonificación por factor de potencia, en la cual su fórmula es bonificación es igual a 1 entre 4 por 1 menos 0.9 entre 0.9146 por 100. En la siguiente diapositiva se puede ver un cuadro en los cuales vamos a hablar sobre cargos, valor, cargo y un total a facturar. En los cargos podemos ver consumo en punta con un valor de 94.193 kilowatts por hora, con un cargo se aplica en cargos de junio y julio, con un total de 119.144 pesos .73 centavos. En el siguiente cargo podemos ver un consumo en intermedio, con un valor de
502.789 kilowatts por hora. Con un cargo se aplican cargos de junio y julio. El total es 203.537 pesos punto 37 centavos. En el siguiente cargo podemos ver el consumo en base, con un valor de 285.956 kilowatts por hora. Con el cargo de se aplicarán cargos de junio y julio, con un total de 96.649 pesos punto 32 centavos. Al sumar esto, tenemos un total de consumo de 419.331 pesos punto 41 centavos. En el siguiente cargo podemos ver la demanda facturable, con un valor de 100.410 kilowatts. Con el cargo de se aplicarán cargos de junio y julio, con un total de 93.284 pesos punto 04 centavos. Con un total de demanda de 93.284 pesos punto 04. Al sumar tanto el consumo y la demanda, nos da el 512.615 pesos punto 45 centavos. En la siguiente podemos ver la bonificación por factor potencia mayor a 0.90 o 90%, con un costo de 512.615.45, con el menos 0.4%, que sería el menos 2.050.46, con un total de energía eléctrica de 510.564 pesos punto 98. En el siguiente cargo podemos ver el IVA con un 15%, con el valor de la total de energía eléctrica, que sería 510.564 pesos punto 98. Al aplicar el cargo de los 15%, el total es de 76.584 pesos punto 75. El total a facturar serían 587.149 pesos punto 80 centavos. En la siguiente diapositiva podemos observar la tarifa doméstica. La tarifa que aplica Comisión Federal de Electricidad CFE para el servicio de energía eléctrica cuyo uso exclusivo sea de tipo doméstico, residencia, apartamento en condominio o vivienda. A continuación vemos los tipos. Por un lado vemos 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y por otro lado vemos la doméstica de alto consumo, DAC. En la siguiente diapositiva vemos la tarifa doméstica de alto consumo, DAC. Se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior al límite de alto consumo. Podemos observar un cuadro en el cual de un lado viene la tarifa y del otro lado viene el límite de consumo para estar en DAC. En la tarifa con 1, el límite de consumo para estar en DAC es de 250 kWh por mes. En la siguiente tarifa 1A, el límite de consumo para estar en DAC es de 300 kWh por mes. En la siguiente tarifa 1B, el límite de consumo para estar en DAC es de 400 kWh por mes. En la siguiente tarifa 1C, el límite de consumo para estar en DAC es de 850 kWh por mes. En la siguiente tarifa 1D, el límite de consumo para estar en DAC es de 1000 kWh por mes. En la siguiente tarifa 1E, el límite de consumo para estar en DAC es de 2000 kWh por mes. En la siguiente tarifa 1F, límite de consumo para estar en DAC es de 2. En la siguiente diapositiva se muestra el comparativo de cargos de tarifa 1 versus tarifa de corriente directa. Cargos de la tarifa 1. El básico está entre 1 a 75, que es por cada uno de los primeros 75 se viene cobrando cada kilowatts-hora en 0.0809. El intermedio es de 76 a 140, que por cada uno de los siguientes 65 se cobra 0.976. Ya un excedente, algo muy excedente, por cada kilowatts adicional cobran 2.859. Y en cargos de la tarifa de corriente directa, la aplicación del límite de alto de consumo para tarifa 1, el cargo fijo al mes es de 81.82, que se cobra el kilowatt-hora. Por carga por energía consumida se cobra 3.621. Caso real de un departamento
del departamento, consumos de energía por clasificación de la tarifa de corriente directa, que cada bimestralmente que estaban cobrando 499.5 y ya así va subiendo por cada tarifa de corriente directa, que sube alrededor de 20 pesos, alrededormente de 504.33 a 516.83. Existen dos tipos de medidores. Uno es el medidor analógico, que es el que se usaba antiguamente, y el otro es el medidor digital. Problemas técnicos por bajo de factor de potencia. Existen 6 tipos de problemas. Uno es el mayor consumo de corriente. 2. Aumento de pérdidas de conductores. 3. Deterioro en los aislamientos. 4. Incremento en la caída de tensión. 5. Sobrecarga en los transformadores. 6. Disparos sin causa aparente de diapositiva de control. Problemas económicos por bajo de factor de potencia. Hay 3 problemas son muy conocidos, que uno es el incremento de la factura. 2. La compañía suministradora de energía eléctrica penaliza a los usuarios que tienen un factor de potencia inferior al 90%. Los beneficios técnicos por la compensación de factor de potencia. 1. La reducción de pérdida de conductores. 2. Mayor disponibilidad de potencia en los transformadores, generadores, etc. 3. Reducción de la caída de tensión. 4. Aumento en la vida útil de las instalaciones. Beneficios económicos por la compensación del factor de potencia. 1 es la reducción de la factura eléctrica. 2. Eliminación de cargos de factor de potencia. 3. Bonificación de potencia arriba de 90. Ya para concluir esta presentación, las tarifas en media tensión son más económicas que las de baja tensión. Es necesario considerar la inversión inicial de una subestación, subequipamiento y mantenimiento. Las tarifas horarias ofrecen la posibilidad de reducir los costos por concepto de consumos de energía eléctrica, controlando los consumos de energía eléctrica, controlando los consumos y demandas principalmente por el periodo de punta.